Ya. Bueno, ya vemos, somos 12, incluyéndome. Hay 11, faltan compañeros, pero los vamos a admitir a que vayan llegando. ¿Ok? Ya. La clase anterior, ahí no estábamos ahí, era que tengo que compartir la pantalla. Se me había olvidado. Estábamos aquí, para los que estaban y para los que no estaban también. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Va a aparecer el cuadernillo en la pantalla, ¿cierto? Vamos a... Profe, ¿dónde es eso? Esto es del cuadernillo. ¿En qué página? Eventualmente está en la página 32. 30, Vale, ya. ya. ¿Cuáles son esos tipos de números? Para que te ubiques un poco, porque en la clase no estabas. Yo les dije que el ejercicio número 2 intentaran hacerlo, pero, había un problema. ¿Cuál era el problema? Yo les dije la letra D y la letra E, que dejé marcado con amarillo, porque yo siempre, cuando trabajo con ustedes, dejo marcado lo que hago, entonces queda ahí para que después volvamos sobre lo mismo. ¿Ok? Yo les dije, no lo hagan aún porque no hemos visto ese tipo de divisiones. Ya aprendimos que dividir, por ejemplo, cuando el dividendo tengo decimales y en el no tengo decimales, se recuerdan, y para los que no estaban, yo divido de manera normal, o sea, tal como se ve en la pantalla. Cuando tengo con la misma cantidad de comas, tanto el dividendo como el divisor, ¿se acuerdan? Pero no vimos esta particularidad. A lo mejor alguno de ustedes ya sabe cómo se hace, pero no lo vamos a hacer. Voy a abrir en forma independiente, voy a hacer algo acá. Voy a copiar este ejercicio y voy a abrir una página nueva. Ok. Como ustedes están compartiendo la pantalla conmigo, o yo la comparto con ustedes, vamos a crear una página nueva. Ya. Entonces voy a copiar ese ejercicio aquí. Ahí aparece. Y lo voy a engrandecer para que todos lo puedan ver. Vaya, incluso lo voy a poner ahí. Era muy estereotipado que la mesa existe. Cuidado con los micrófonos, por favor. Profe, no veo nada. ¿Por qué no ve nada? ¿No ve la pantalla? No, ¿No ve la pantalla? El Se ve todo plano, profe. se ve- solo lo veo a usted. A ver, Solo veo su cámara pequeña, lo demás no lo veo. ya, que se había dejado de compartir por eso. Ahora sí, Ahora Ahí sí. sí. ahora sí, ya. Ahí tengo una división. Y aquí, por favor, préstenme harta atención, apaguen los micrófonos si es necesario, guarden silencio. ¿Qué pasa aquí? En el dividendo, 158,75 del dividendo. Vamos a agrandar todas estas cosas. 158,75 es el dividendo, ¿cierto? Y 2,5 divisor. Si ustedes se fijan bien, dividendo, ¿qué pasa aquí? Tengo dos decimales después de la coma. Y acá tengo un decimal después de la coma. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, debo porque tengo que hacerlo así, ¿ok? Debo igualar ambos números. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Correcto? Ya, y aquí préstenme atención. Voy a colocar aquí respuesta. Debo, otra vez el debo, o sea, es lo que tengo que hacer,
eliminar las comas en ambos lados. En ambos. Tanto dividendo como divisor. ¿Ok? Debo eliminar las comas. Y mejor dicho, igualo los números agregando ceros. Y esto lo voy a colocar con mayúscula. ¿Ya? Elimino las comas en ambos lados. Vamos a colocar aquí para que sea más redundante. En ambos lados. E igualo los números agregando ceros. ¿Ya? A quien le falten decimales. Y esto es muy importante. Si yo veo esta división, el que tiene más decimales es el dividendo, ¿cierto? Dividendo tiene 2 decimales. Y el divisor tiene 1 decimal. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿quién tiene menos? El divisor. Entonces, la división quedaría así. Entonces, digo 158,75, ¿cierto? Dividido, perdón, dijimos que le íbamos a borrar los decimales. Entonces me queda 15.875 dividido por 2,5. Pero cuidado, como dije anteriormente, debo eliminar las comas en ambos lados e igual a los números agregando ceros a quien le falten decimales. El dividendo dice tiene 2 decimales y el divisor tiene 1 decimal. Como al divisor le falta un número para irse al anterior, ¿por qué un número? Porque este tiene 2 decimales y este tiene solo 1. Entonces lo que yo hago acá es agregar un 0. Y ahí logro hacer la división. ¿Lo entendieron? Pueden abrir los micrófonos, decirme, profesor, no entendí. Si entendí, No entendí muy bien, la verdad. No ¿qué entendí, entendió? porque yo no entendí por cómo se resuelve esto y en verdad yo nunca he Yo estudiado. tampoco. Explicando cómo resolverlo. Luciano, ¿entendió? Para mí es algo Sí. desconocido. ¿Entendió? Mira, de nuevo arriba. En una división tengo partes. Esta parte de acá se llama siempre dividendo, que es el número que será dividido. El lado de acá, el que está dividiendo, se llama divisor. Tengo un resultado, ¿cierto? Que se llama cociente. El resultado es el cociente. Y lo que me queda siempre por acá, cuando hago la división, ¿cierto? Lo que me sobra se llama resto. Entonces, cuando divido, préstenme atención, no se distraigan, porque lo veo que están distraídos algunos. Ojo, yo aquí en la pantalla veo todo. Ya, tengo un dividendo. El dividendo, que es este que está acá, tiene 2 decimales, después de la coma. Después de la coma hay 2 números decimales, 75. El divisor, que es el que está aquí, 2,5, que está aquí, tiene 1 decimal después de la coma. Solo el 5, ¿cierto? Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicio, Gastón, Diego, ¿ya? Necesito que los números queden iguales. O sea, no que tengan la misma cantidad de números en ambos lados, sino que tengan la misma cantidad de decimales. ¿Ok? Debo igualar ambos números, y voy a hacer una acotación aquí, la cantidad de decimales.
Tal vez eso me faltó. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? Y yo mismo respondo acá. Debo, y este debo lo voy a subrayar, porque es lo que tengo que hacer, no puedo hacer otra cosa. Debo eliminar las comas en ambos lados. Elimino las comas, ¿qué quiere decir? Que ya no existen. E igualo los números decimales, voy a volver a agregar la palabra decimal, agregando ceros, fíjense bien, voy a subrayar esto, agregando ceros a quien le falten decimales. ¿Ok? Vuelvo atrás de nuevo y digo, el dividendo tiene 2 decimales y el divisor tiene 1 decimal. Entonces, ¿a quién yo debería agregarle un 0? ¿Al divisor o al dividendo? Al divisor. Al divisor, correcto. Porque el dividendo tiene más que el divisor. Entonces, voy a borrar esto que escribí aquí y vuelvo a escribir. Si elimino las comas, el dividendo va a quedar 158,75, que es lo mismo que decir 15.875. Si yo le borro las comas al divisor me va a quedar 25, pero recordemos que al divisor le faltaba un decimal. Por lo tanto, tengo que agregar un 0. Cero. Y ahora la división me queda de esa manera. 15.875 dividido por 250. ¿Y aparece alguna coma ahí o no? No. Desaparecieron las comas, ¿se dieron cuenta, no? Sí. ¿Cómo las hice desaparecer? La hice desaparecer igualando la cantidad de números decimales en ambos números. Les recuerdo que esta clase yo siempre las grabo y una vez terminada la clase, a la hora más o menos, están subidas a internet, a YouTube. ¿Sí? Y recuerden que me encuentran por Mario Peña Arancibia. Entonces ahí va a quedar el video grabado. Y ahí lo pueden volver a revisar una y otra vez, hasta que logren entenderlo. Pero lo que me interesa ahora es que hayan entendido. ¿Gastón entendió? Más o menos nomás. Don Diego entendió. Profe, tengo una pregunta. Dime, Gastón. Al resolver y quitarle todas las comas y ponerle el cero, tenemos que dividirlo así nomás con una división. Claro. Gracias. Sí, porque todavía no hago la división. Lo único que acabo de hacer solamente es dejar el número propuesto para la división. Lo estoy proponiendo. El número ahora debería quedar así. Esa división que empezó con un 158,75 dividido por 2,5, ahora me quedó en 15.875. Si yo quiero le voy a poner hasta el puntito ahí, para que se vea que es 15.875, dividido por 250. Ya, aquí puede haber alguna complicación, una segunda complicación, en cuanto a cómo yo divido estos números. Porque ustedes no están acostumbrados a dividir con números tan grandes, ni con 3 números, ni con 4 números, ¿cierto? Siempre hemos estado dividiendo con un número, con 2 números y nada más que eso, ¿correcto? Pero tengo que seguir la misma idea. Entonces, siempre tengo que mirar el divisor, tal como se lo he dicho siempre desde el año anterior. Siempre tengo que mirar el divisor. El divisor dice que es 250. Entonces, tengo que ver que este divisor, 250, que yo voy a marcarlo ahora con amarillo, tengo que ver en qué número está contenido. Y tengo que tomar 3 números, ojo. El divisor, de acuerdo a la cantidad de números que tiene, me indica cuántos números yo debo tomar en el dividendo, ¿cierto? Entonces yo debería tomar hasta ahí, ¿cierto? Por 3 números, 3 números, 3 números, ¿correcto? Pero aquí ocurre un problema. ¿Cuál es el problema? ¿El 250 está contenido en el 158? La respuesta es no. ¿Por qué no?
Porque el 250 es mayor que 158. ¿Lo están viendo, no? Recuerden que el divisor manda y el divisor me dice cuántos números yo debo tomar en el dividendo para dividir. Y debo partir tomando siempre la cantidad de números que tiene el divisor. Si el divisor tiene 4 números debo tomar acá. Si el divisor tiene 2 números, empiezo con 2 números. Pero muchas veces ocurre lo que está pasando acá, que el divisor es mayor que el dividendo. 250 es mayor que lo que acabo de marcar ahí con el cursor, que es 158. Entonces, debo saltarme al siguiente número para que sea más grande. Entonces ahora me quedó 1587. ¿Se dieron cuenta de eso, no? ¿Por qué? Porque el 250 no estaba contenido en 158, pero sí está contenido en 1585. Ahora el problema que yo tengo con las tablas multiplicar, que podemos tener todos, ¿cierto?, en algún momento, es, chuta, es una división muy grande, una multiplicación muy grande. Lamentablemente tengo que hacerla para saber qué va a ocurrir. Entonces, ahora digo, ¿cuántas veces estará contenido el 250 en 1587? No es una forma fácil de hacerlo, yo tengo claro que no es algo tan simple, pero aquí es donde entro a jugar con las tablas de multiplicar y con mi conocimiento. Entonces, veamos, siempre tengo que acercarme al máximo posible, porque alguien me puede decir, ah, pero está contenido una vez, o alguien me puede decir, está contenido 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, o 6, o 7, 8, eso va a depender del número. Pero recuerden que nunca me debo pasar en la cantidad de veces que está contenido, pero tampoco tengo que quedarme muy abajo. Tengo que aproximarme al más que el que está más cercano, sin, pero tampoco sin que me sobre mucho, porque si no la división va a estar mala. Entonces, tengo que jugar un poco ahora con las tablas de multiplicar. ¿Cómo lo hago? A ver, siempre a mí me dijeron que me fijara en el primer número del divisor. ¿Cuál es el primer número del divisor? 2. Y en el primer número del dividendo, entonces 2 en 1 no está contenido, porque es más grande, entonces tengo que fijarme en el segundo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas veces está contenido el 2 en el 15? Tabla de multiplicar, ¿cuántas veces está contenido el 2 en el 15? ¿O qué número multiplicado por 2 me da 15? ¿Hay algún número que multiplicado por 2 me dé 15? Que sea un número entero, no decimal. ¿Ninguno sabe? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 15? ¿No? ¿Señor Arias? No. ¿No? ¿Señor Arias? ¿No? ¿Don Luciano tampoco? Pero, profe, 2 por 7 es 14. Sí, Eso es lo más cercano. ya, y 2 por 8 es 16. Pero en 16, Ujú. no, ¿cierto? ¿Y qué dije yo? Que tenía que ser justo o tenía que estar lo más cerca, pero nunca pasarme. Por lo tanto, yo podría pensar que aquí es 7. 7. 7. Pero ¿será 7? De nuevo me entró la duda. ¿Cómo puedo saber si es 7 o no es 7? El 7 se aproxima al 14, por lo tanto está cerca del 15. Pero si yo veo el segundo número es 35. 7 por 5, si yo dijera que es 7, 7 por 5 es 35. Y 35, ¿cierto? Es como un número muy grande. Entonces aquí, niños, por favor,
préstenme atención. No hay una, por así decirlo, una receta, entre comillas la palabra receta, ni tampoco hay una verdad absoluta cuando estoy dividiendo por muchos números. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 7 se acerca al 15, pero yo sé, y lo tengo claro, que se me va a pasar de 1587. Se me va a pasar de este número. Lo tengo claro. Entonces yo les recomiendo que siempre se acerquen al más cercano y empiecen probando con el anterior. 7 era el más cercano, ¿cierto? A decir 2 por 7 es 14, está más cerca del 15. Pero yo como recomendación les diría, empiecen con el anterior. Por eso que me interesaba mucho que encontraran el más cercano. Probemos con 6. Y hago ahora la división. ¿Se acuerdan cuando dividíamos cómo era? Que hay que restar acá abajo, ¿cierto? Vamos a tirar esto un poco más para acá. Entonces, digo acá. 6 por 0, ¿cuánto es? 0. 0, ¿cierto? Y ahí coloco el 0 debajo del 7, porque tengo que ir en ese orden. 6 por 5, ¿cuánto es? 30. 30, ¿cierto? Y coloco debajo del 8 ese 0. Ya, 6 por 5, 30. No puedo colocar 30, coloco 0. Y me sobran, ¿cuánto me sobran? 3 unidades, ¿cierto? Me las reservo. Después digo, 6 por 2, 12, ¿cierto? Ujú. Y las 3 unidades que me reservé suman 15. Ya. Y aquí tienen que, por favor, echar a andar la memoria del año que pasó. Porque el año que pasó, nosotros, comillas, aprendimos a dividir. Aunque fuera con un número, pero aprendimos a dividir. Entonces, de nuevo, 6 por 5, 30. Por eso está ese 0. Perdón, 6 por 0, me había comido ese 0. 6 por 0, 0. Y ahí está ese 0 que está ahí. 6 por 5, 30. No puedo colocar 30 porque tengo que seguir todavía multiplicando números acá. Por lo tanto, coloco el 0 de 30, coloco siempre la última unidad, me reservo los 3 del 30, porque después los tengo que sumar esos 3. 6 por 2, 12, más 3 suman 15. ¿Correcto? Y ahí, como era el último número, coloco el 15. Entonces yo, al 1587, que era el primer número que yo había tomado, ¿cierto? Porque hasta ahí llegó la primera parte de la división, le resto 1500. Y si le resto 1500, ¿cuánto me queda? Puedo hacer la resta. Súper fácil. 7 menos 0, 7. 8 menos 0, 8. 8. ¿Cierto? Después digo 5 menos 5, 0. 0. Y finalmente 1 menos 1, 0. ¿Y qué me queda? 0, 0, 87. Entonces, en esta división yo quiero también, por favor, que les quede esa moraleja. Encontró Luciano, don Luciano, el número 7. Dijo, profesor, 7 por 2, 14, el que más se aproxima a 15. Correcto. Pero por un tema de que aquí estamos multiplicando después ese número con el divisor para poder restarlo al dividendo, siempre yo les digo, encuentren el más cercano y prueben primero con el anterior. El anterior al que encontraron, como el que encontraron don Luciano lo encontró era 7, le digo yo, pruebe con el anterior a 7, que es 6. Y efectivamente el 6 era el que me daba la división. Si yo lo hubiese hecho con 7, el número que me hubiera dado acá hubiese sido más grande que 1587, por lo tanto la división estaría mal hecha. Entonces ahora tengo que bajar el 5.
¿correcto? Entonces a 875 ahora bajé el 5. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Voy a, para que vean aquí, vamos a ocupar todo igual como si fuera una pizarra. Vamos a poner una flechita para que vean de dónde salió ese 5. ¿Se ve la flechita? Sí se ve. Sí. ¿Sí? Entonces, para que ustedes sepan ahí que ahora bajé el 5 y ese 5 es el que apareció ahora. Me sobró 87 y ahí tengo ahora, bajé el 5 para seguir dividiendo. Ahora digo, ¿cuántas veces está contenido el 250 en el 875? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces está contenido? Acuérdense siempre de eso. Siempre a mí me enseñaron. Mira el primer número de cada uno. ¿Cuántas veces está contenido el 2 en el 8? Yo vi el primer número del dividendo, perdón, del divisor acá, y estoy viendo el primer número de este nuevo dividendo que tengo. Entonces siempre me dijeron, fíjate en el primer número de cada uno. Y si el divisor es mayor, fíjate entonces los dos primeros del dividendo. Entonces aquí, perdón, el 2, ¿cuántas veces estaría contenido en el 8? 4 veces. 4 veces. Entonces, ¿con cuál probamos? Con el 3. Con el 3, muy bien. ¿Por qué con el 3? Porque el anterior número. Anterior, justamente. ¿Y por qué tengo que probar con el anterior? A ver, esto que yo estoy diciendo de probar con el anterior es seguro que va a estar bien en el 95% de los casos. En el 5% no va a resultar, porque el número va a ser más pequeño. Pero el 95% de las veces resulta, así que mi teoría no es mala. Siempre me decían, el mismo profesor de matemática que yo tuve cuando era niño, igual que ustedes, siempre decía, prueben con el anterior. Es más fácil probar con el anterior que con el mismo número. Se van a equivocar menos. O van a tener que hacer la tarea de nuevo menos veces. Entonces pruebo con el 3. Y aquí vamos de nuevo. 3 por 0, 0. 0. Muy bien. Ahí coloco el 0. 3 por 0. Para los que no se dieron cuenta, ese 3 por ese 0. Ahora ese mismo 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Pero 15. ¿puedo colocar el 15? No, porque tengo que seguir multiplicando. Por lo tanto, coloco el 5 del 15. Recuerden que siempre coloco la última unidad cuando tengo que seguir multiplicando. Me quedó una, ¿cierto? Me reservé una del 15 para sumarlo al que viene. Y digo, 3 por 2 son 6, más la que me reservé son, ¿cuántos son? 7, ¿sí o no? 7. 7, 3 por 2, 6, más la que venía de reserva del 15 son 7. Entonces son 750. Y nuevamente vuelvo a hacer la misma resta que hice antes. ¿Cierto? Hago la resta acá, coloco el menos, el menitos. Ahí está. Y digo, 5 menos 0, 5, 5. ¿correcto? Después digo 7 menos 5, 2. 2. Y después digo 8 menos 7, 1. listo. Y hasta aquí estamos con la división. Pero ¿podríamos seguir? Sí, porque estamos conociendo los números decimales. Pero profesor, no tengo más números. ¿Cómo voy a seguir dividiendo si ya no tengo más números que bajar en el dividendo? Ah, niños, para seguir una división, ¿ya? ¿De qué manera la puedo seguir? Y aquí es donde nuevamente entran a jugar los ceros. Si yo quisiera seguir esta división, cosa que van a tener que aprender en algún momento porque se hace y bastante en la matemática a nivel superior, yo puedo agregar un cero ahí.
Pero cuando yo agrego un 0 que no existe, porque no está el 0 en el dividendo, ustedes están viendo acá que no hay ningún 0, y yo pongo y coloco un 0, y lo voy a marcar con rojo para destacarlo. En ese mismo momento, cuando yo agregué por primera vez un 0 al cociente, o también llamado resultado, le tengo que agregar la coma. Por eso lo marqué con rojo, porque la aparición de ese 0 está relacionado con la coma. ¿Ok? Ahora continúo dividiendo, pero con los decimales. Y vuelvo a decir lo mismo. Tomo el primer número, como me decía siempre mi profesor. Fíjate en el primer número, me decía. El primero es 2. Ya. Y este nuevo dividendo, el primer número es 1. Como el 2 es mayor que 1, tengo que fijarme entonces en los dos primeros. Y digo, ¿cuántas veces está contenido el 2 en el 12? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? ¿Cuál es ese número? 6. 6. 6. 6. Entonces, ¿con cuál pruebo? Usted mismo, señor Arias, ¿con cuál pruebo? ¿Con el 6? No, po. ¿Qué dijo el profesor? ¿Qué dije? Con el anterior. Anterior, muy bien. ¿Y cuál es el anterior a 6? No me diga 4. 5. Ah, ya, 5. Muy bien. Y ahí probé el 5. Ya. Entonces, veamos si es verdad. Y empiezo a hacer la recta de nuevo aquí. Voy a tener que aquí colocar un menos. Y lo coloco todo con rojo para que se vea que viene el decimal. 5 por 0. 0. 0. 5 por 5. 25. 25. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Veo que han aprendido. Parece las tablas de tanto que peleamos. 5 por 5, 25 el año pasado. ¿Me sobran? ¿Cuánto me sobraron? Ahí lo estoy viendo. 2. Allá, muy bien. 2. 2. 2. 2. 5 por 2. ¿Cuánto es? 10. ¿Cierto? 5 Sí. por 2, 10. Son 10. 2 que tenía son 12. 12. 12. Y miren lo que ocurrió. Qué maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Me van a decir alguno? Pasó que me quedó el número restado por el mismo número. 1250 está siendo restado por 1250. ¿Y cuánto sería el resultado de eso? 4 ceros. 4 ceros, muy bien. Que en el fondo es lo mismo que decir 0. Y cuando el dividendo me queda en 0, ¿puedo seguir dividiendo? No. No, porque ahí ya no hay con qué dividir, por lo tanto se acabó. Y ahí tengo la división. Miren todo lo que tuve que hacer para dividir 158,75 dividido en 2,5. Todo lo que tuve que hacer. Pero hoy día, en este pequeño rato, instante o tiempo, hemos aprendido. Hagamos un pequeño resumen, dado que me queda poquito tiempo. ¿Qué aprendimos? Que cuando los números, sea el dividendo y el divisor, tienen los mismos decimales, yo puedo, ¿cierto?, ordenar eso de nuevo e igualar los números a la misma cantidad de decimales, agregando ceros dependiendo del lugar que me falte, ¿cierto? Como en este caso que tuvimos que agregar un 0 en el 2,5 para que quedara 250 y igualar los decimales a 2 por ambos lados. Y luego aprendimos acá la división. ¿Y qué es lo más importante de la división, niños? Que a mí cuando me dijeron, cuando estás dividiendo por muchos números al mismo tiempo, fíjate siempre en el primer número. Y en este, por ejemplo, 1. Si el divisor es mayor que el dividendo, entonces toma el número que sigue. En este caso, 15. ¿Y se acuerdan que yo les decía? Entonces yo decía, el 2, oiga profesor, pero si es 250. No, pero hazme caso. Fijémonos en el primer número. Este 2, ¿cuántas veces está contenido en el 15?
Don Luciano, que estaba muy participativo hoy día, igual que Sebraria, muy bien. Me dijo 7. Perfecto, dije yo, 7. Pero el profesor nos decía, y yo les digo a ustedes lo mismo que yo aprendí con ese profesor hace más de 40 años. Decía, prueben con el anterior, porque el que yo encontré me da el número justo. El anterior me va a dar un número que me permitirá hacerlo mejor. Por lo tanto, por eso, si 7 por 2, 14, era el que más se acercaba a 15, entonces había que probar con el anterior, que era 6. Y así fue como también probamos con el 3, siendo que 2 en 8 era 4, y después al final, por eso fue que probamos con el 5, a pesar de que sabíamos que 2 por 6 era 12. Pero siempre esa es la moraleja que queda. Cuando estoy dividiendo por muchos números, tengo que fijarme en el primer número del divisor y ver el primer número del dividendo. Y si no, Profesor, el segundo. ¿Qué pasó? yo tengo una duda con una tarea que estaba haciendo yo de matemática, pero era de otra cosa. Ya, ¿de qué, Luciano? Me queda un En minuto. el texto de la página 47. Ah, que No sé cómo va rápido. sumar, no sé cómo sumar números con distinto denominador. Ah, perfecto. Ya. Perfecto. En la página 47 7 del texto escolar. del texto escolar, ya. Voy a buscarlo, Luciano. ¿Ok? Ahora dejé de compartir la pantalla. Hola a todos los que no estaba viendo en la pantalla. Luciano, ¿Mm? ya, voy a buscar la página 47 y te lo voy a responder. Trataré de hacerlo en un video. Hace como un minuto y nos va a sacar de la clase. ¿Ok? Sí, queda menos de 2 minutos. Niños, un gusto haberlos visto. Vamos a ver tener plataforma nueva a partir de la próxima clase, lo más probable. ¿Les dijeron? Sí. Pero no sé qué plataforma. Google, la plataforma de Google, así que nos vamos a ver por ahí. A lo mejor el tiempo va a ser un poquito más extenso, ¿ok? Y en la medida también que ustedes lo requieran y que veamos que es necesario estar más tiempo el mismo día o 2 días, ¿ok? Y ahora me despido antes que me corten. ¿Ya? Ya, chao. Profe. Que está Adiós. a subir, no se olviden. Bueno, llegamos a eso, pero... Chao, Oye, profe. bien, sí. Adiós. Voy a subir la clase. 4, 2,